Siria ha caído. En la última semana, el grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, más conocido como el HTS, ha realizado la ofensiva relámpago más brutal desde inicios de la guerra en 2011. Lo que ninguna de las facciones había logrado en 13 años, los yihadistas de Abu Muhammad al-Jawlani lo han conseguido en tan solo 13 días. El 30 de noviembre, los rebeldes habían tomado Alepo, una de las ciudades más importantes para Siria y el régimen de al-Assad. Pocos días después, el 7 de diciembre, el mismo dictador se ve obligado a huir de Damasco, la capital. Su régimen ha caído, las prisiones se han vaciado y un nuevo grupo gobierna ahora en Siria. ¿Qué pasará de ahora en adelante? ¿Es este el fin de la guerra civil? Y lo más importante, ¿cómo afecta esto al mundo? Bueno, vamos a verlo. Quienes me conocéis sabéis que tengo la costumbre de no hablar de situaciones de países que no haya visitado aquí en el canal. En algunas ocasiones os muestro la realidad de países en circunstancias difíciles en trabajo de campo y en otras os cuento historias de extrema relevancia desde aquí, en mi propia casa. Hoy sin embargo me voy a tomar la licencia de contaros qué ha pasado durante la última semana, 2 semanas en Siria, un país que lleva en guerra desde 2011. Una guerra que durante los últimos años parece haber quedado en el olvido por los medios de comunicación convencionales. Pero es que en los últimos días ha pasado literalmente de todo. El dictador y su capital han caído y una nueva bandera ondea hoy en este país del levante mediterráneo. Mi excusa es añadir este reportaje express a la serie Las manos de Israel, un país que sí hemos visitado recientemente en plena guerra, mostrando la situación de su gente, la preocupación por las víctimas de los secuestros y la situación de las ciudades más importantes en plena amenaza de las facciones enemigas. Así que quiero contarte qué ha pasado exactamente en Siria y enlazarlo con de qué manera afecta esto al conflicto entre Israel y sus muchos enemigos. Para empezar es importante entender las claves del conflicto y sus componentes. Como digo siempre, una cosa es una guerra y otra muy diferente es una guerra civil. Las deserciones, las traiciones y los fratricidios son el pan de cada día en conflictos de semejante índole. En este caso, son más de 2 las facciones a destacar. La primera, el que hasta ahora había sido el gobierno central, cuyo nombre oficial era la República Árabe Siria, liderada por el presidente Bashar al-Assad, hijo del que había sido el último gobernante en Siria durante 3 décadas, Hafez al-Assad, cuyo régimen no tardó en caracterizarse por el autoritarismo y la represión de las libertades políticas. Durante el conflicto, Bashar al-Assad contó con el respaldo de Rusia, Irán y el grupo chií libanés que ya conocéis si habéis visto mi documental en Israel, Hezbollah, que fueron cruciales para mantener su poder en buena parte del territorio sirio. Al-Assad había sido acusado en varias ocasiones por crímenes de guerra tales como el uso de armas químicas contra la población civil y brutales tácticas represivas entre las que se encontraban la tortura, el secuestro y, como no, la ejecución. El segundo grupo es el Ejército Nacional Sirio, o ENS, cuya estructura de gobierno está descentralizada, por lo que no tiene ningún líder a destacar. Su coordinación la supervisa Turquía, país limítrofe y de una influencia tremenda en el territorio sirio, y es llevada a cabo por distintos líderes de grupos rebeldes, en su mayoría desertores de las tropas de al-Assad. Su mayor objetivo es derrocar al gobierno dictatorial, y aunque su capacidad de actuar de forma independiente está limitada por su fuerte dependencia de Turquía y las divisiones internas, se componen como uno de los grupos más relevantes de este conflicto. El tercero son las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por Mazloum Abdi y compuestas en su mayoría por soldados de ambos géneros pertenecientes a los kurdos, una minoría étnica que se extiende por la transcaucásica entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Han sido históricamente repudiados en la región y su objetivo es alcanzar la autonomía kurda dentro de un estado descentralizado, lo que ellos llaman el Kurdistán. Por sus ideas de la libertad y la democracia, cuentan con el apoyo militar y logístico de Estados Unidos y de otros países de Occidente a través de coaliciones internacionales. El cuarto es el Hayat Tahrir al-Sham, el HTS, y su líder es Abu Muhammad al-Jawlani. Es un grupo yihadista con raíces en Al-Qaeda que rompieron en 2016 y que, pese a no contar con apoyo estatal directo, ha sabido mantenerse en el tablero de juego gracias a recibir financiación y suministros a través de redes privadas en la región, cobrar impuestos locales y realizar extorsiones en los cruces fronterizos. Por último, entre las sombras de las dunas y los páramos de las regiones más inhóspitas de Siria, el que ha sido y sigue siendo el terror de Oriente Medio, el ISIS. Su líder fue en un comienzo Abu Musab al-Zarqawi, y lo fue hasta que los estadounidenses lo mataron en un bombardeo en 2019. Hoy, el ISIS opera como una insurgencia en áreas rurales y desérticas de Irak y Siria, financiándose mediante el contrabando de petróleo, el saqueo de bancos, la extorsión, los secuestros y el tráfico de personas y armas. Con eso tendríamos una perspectiva un tanto clara de cuáles son las fichas que se juegan en esta partida. Solamente quedaría un último factor a tener en cuenta,
las manos que la juegan. Estas son las manos de Irán, cuyas fuerzas ocupan parte del suroeste sirio, y las manos de Israel, que llevan años operando desde el sur y ya tienen completamente tomados los altos del Golán. Y ahora que comprendes el juego, vamos a entender qué ha pasado. Para ello tenemos que deshacer zoom en el mapa, y es que si trazamos una línea recta por el meridional del Oriente Próximo, nos encontramos con un sinfín de tensiones y escaladas de conflictos por todas partes. Por un lado, Rusia se encuentra ahora con demasiados frentes abiertos, dejando de lado lo sanguinaria y cara que está siendo su guerra con Ucrania, las sanciones económicas y las crecientes y constantes tensiones que se crean a lo largo de sus fronteras mantienen a Putin demasiado ocupado. Por otro lado, la situación de Irán y el grupo Hezbollah, que opera desde el sur del Líbano, no es mucho más sencilla que digamos. Ambos se encuentran hoy en día luchando la interminable guerra santa contra el país judío. Y además, en este caso, especialmente con el grupo chií, no está resultando una operación muy exitosa que se diga. Esto deja al Assad rodeado de enemigos y sin aliados que puedan respaldarlo. El resultado, ya lo sabéis. Siria ha caído, y con ella el régimen dictatorial que la gobernaba. Bashar se vio obligado a exiliarse a Teherán, y sus enemigos del HS tomaron en menos de 2 semanas 2 de las ciudades más importantes del país, entre otras, incluida Damasco, la capital. Si la noticia de la caída de Alepo ya fue un antes y un después, la toma de la capital y el exilio de al-Assad supone el fin de un periodo dictatorial que para un país con tanta importancia geopolítica como es Siria ha durado décadas. Y ahora la pregunta es, ¿supone esto el fin de la guerra civil? Pues la verdad es que no, al menos de momento. Cabe recordar que el HTS, pese a que en sus últimos años ha moderado significativamente su discurso, no deja de ser un grupo fundamentalista con bases en Al-Qaeda. Aunque las primeras noticias de su gobierno se han mostrado con cantos de liberación, con la abertura de terribles prisiones políticas y un bonito cambio de bandera, aún queda mucho por ver en los meses venideros y muchas preguntas por responder. ¿Reconocerá la comunidad internacional al gobierno de Abu Muhammad al-Jawlani? ¿Qué pasará con la comunidad kurda y su proceso de autonomía? ¿O con los rebeldes del ISIS que aún se expanden por algunas de las áreas rurales? ¿Cuál será la próxima jugada de al-Assad, que recordemos que aún vive exiliado con sus aliados en Teherán? Y sobre todo, lo que más nos concierne a nosotros por el tema que venimos hablando desde hace semanas tras mi viaje. ¿Cómo afecta este cambio a la guerra entre Israel y Palestina? En este mapa del Oriente Medio se reflejan los bandos de la guerra de Israel y los territorios ocupados por sus enemigos. El mayor y más poderoso de ellos, Irán, que financia a todos los demás, Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen. Lo más interesante es que, pese a que por el coste humanitario la guerra de la que más se habla en los medios de comunicación es la guerra con Gaza, este es solo uno de los varios frentes que está librando Israel hoy en día. Y es que el que más terror y dolor ha causado durante estos meses de conflicto no está en el sur, sino en el norte, en su frontera con Líbano, en los territorios de Hezbollah. La muerte de los 12 niños en Magd al-Shams bajo un bombardeo chií generó una serie de respuestas, primero con ataques aéreos israelíes, no solo al sur del Líbano, sino también a la capital iraní, Teherán, donde se encontraban algunos miembros de la cúpula de Hamas y Hezbollah. Y esta historia ya os la sabéis. Las severas amenazas que Irán propició sobre Israel las viví durante el rodaje de mi documental, estando allí mismo. Todo se detuvo, mis vuelos se cancelaron y yo me quedé atrapado en Oriente Medio sin vuelo de vuelta. ¿Y ahora qué sucede? Que esta coalición entre Irán y Hezbollah se ve gravemente afectada. Siria, que bajo el régimen de al-Assad era para ellos un corredor armamentístico, ha sido tomada. Su mayor vía de comunicaciones ha caído. Y aunque el contrabando o la búsqueda de vías alternativas vayan a ser con toda probabilidad el próximo paso de Irán en esta guerra, la realidad es que si Hezbollah ya tenía entonces las cosas chungas, ahora lo que viene es mucho peor. Esto brinda a Israel una ventaja estratégica total. Sus aliados están divididos y más vulnerables que nunca. ¿Qué pasará ahora? Pues la verdad, no lo sé. No lo sabe nadie. Por colegas en las FDI, sé que Israel está realizando ofensivas constantes y muy duras en el sur del Líbano. Y si Hezbollah cae, es derrotado o termina por rendirse, bueno, Irán, Hamas y los hutíes tendrán poco más por hacer en esta guerra. Y por mi parte eso es todo. Es muy probable que este sea mi último vídeo en 2024, pero os puedo asegurar que para 2025 viene una serie de historias y documentales que van a hacer que este canal crezca muchísimo. Ahora sí, muchísimas gracias por seguir apoyando. Para mí es un placer seguir jugándome el cuello por vuestro entretenimiento y aprendizaje. Se despide Rodrigo Díez, Sons of Toti, las manos de Israel. Bueno, pues después de una hora de viaje desde el hostal, ya estoy aquí en Jerusalén. La experiencia está en un lugar que reúne los lugares más sagrados para medio mundo. Yo creo que nunca en mi vida había estado en una iglesia en la que la gente tocara tanto las cosas del templo. Sí, aquí es donde estuvo preso Jesucristo antes de su juicio. Esta es técnicamente la primera fase, así que no veo por qué no entrar.